Mi esposa se obsesionó con otro hombre y cuando los descubrí, planearon desaparecer con nuestros hijos para siempre. Algo de contexto, yo tengo 39 años y mi ex esposa Sara tiene 35. Nos conocimos cuando teníamos 26 y 22 años respectivamente. Después de salir durante 4 años, nos casamos. Las cosas iban bien entre nosotros, éramos una familia feliz con 2 hijos pequeños. Pero todo cambió cuando el hermano menor de Sara, Lucas, se mudó a nuestra ciudad. La vida puede dar giros inesperados y amargos en un instante. Un día puedes estar rodeado de amor y felicidad, y al siguiente tu mundo entero se desmorona ante la más cruel de las traiciones. Esa fue mi realidad cuando descubrí que mi propia esposa y su hermano habían conspirado para destruir a nuestra familia desde adentro. Sara y yo nos conocimos en la universidad cuando éramos poco más que un par de veinteañeros. Había una conexión innegable entre nosotros desde el primer momento en que cruzamos miradas. Conectamos de inmediato en tantos niveles, éramos almas gemelas, eso estaba claro. Después de 4 años de un noviazgo apasionado, dimos el siguiente paso lógico y nos casamos. Un par de años más tarde, nuestra felicidad se vio complementada con el nacimiento de nuestros 2 hijos. Teníamos todo lo que cualquiera podría desear en la vida, un matrimonio sólido, hijos hermosos y un futuro prometedor por delante. Pero nuestra burbuja de dicha se reventó abruptamente con la llegada del hermano menor de Sara a la ciudad. Lucas siempre había sido un chico problemático, metiéndose constantemente en problemas desde que eran niños. A pesar de las advertencias de Sara sobre su conducta errática, lo recibí en mi hogar con los brazos abiertos cuando se mudó para comenzar de nuevo. Después de todo, era familia y quería darle una oportunidad justa. Con el tiempo, Lucas se instaló trabajando en la misma compañía que yo. Al principio todo parecía ir bien, era un empleado dedicado y responsable. Incluso lo invitamos a cenar en casa con frecuencia, por insistencia de Sara. Ver a los 2 hermanos juntos nuevamente la llenaba de alegría. Por mi parte, disfrutaba de su compañía ya que sentía que finalmente habíamos logrado estabilizar su vida. Qué ingenuo fui al no detectar las señales desde el comienzo. Miradas cargadas que Sara y Lucas intercambiaban cuando creían que no los veía. Risitas nerviosas compartidas cada vez que estaban a solas. Un nuevo y extraño interés de Sara por pasar más tiempo a solas con su hermano bajo cualquier pretexto. Tonterías, me decía, solo estoy siendo paranoico. Pero las señales se volvieron imposibles de ignorar. Sara comenzó a mentirme sobre su paradero con más frecuencia, supuestamente saliendo con amigas o familiares cuando en realidad no podía ubicarla. Lucas también comenzó a faltar al trabajo sin excusas convincentes. Incluso los encontré en un par de ocasiones conduciendo sin rumbo aparente por la ciudad a altas horas de la noche. La gota que derramó el vaso fue cuando decidí seguirlos una noche sin previo aviso. No podía vivir más con la incertidumbre que me carcomía día y noche. Los seguí sigilosamente hasta un motel de mala muerte en las afueras de la ciudad. Con un nudo en la garganta, me acerqué a husmear por una de las ventanas y ahí estaban, enredados en una desnudez tan lasciva como blasfema. La grotesca imagen de mi amada esposa y su hermano fornicando apasionadamente quedará grabada a fuego en mi memoria hasta el día de mi muerte. No podía creer lo que veía en mis ojos, y sin embargo no cabía duda alguna de lo que presenciaba. El mundo entero pareció desmoronarse súbitamente a mis pies cuando la terrible verdad me golpeó. Sara y Lucas me habían estado engañando vilmente por un largo tiempo. En un arrebato de furia y heartbreak indescriptibles, irrumpí en la habitación del motel sin pensarlo 2 veces. Sara y Lucas se sobresaltaron al verse descubiertos en pleno acto, separándose torpemente mientras buscaban taparse su desnudez. ¿Qué demonios está pasando aquí?, rugí con una mezcla de ira y angustia desbordante. Por un instante, ambos se quedaron paralizados sin saber qué decir, como reptiles atrapados bajo una luz brillante. Eventualmente, Sara rompió el tenso silencio con un torrente de mentiras y excusas desesperadas. No es lo que parece. Solo tuvimos demasiado que beber y... Su voz se fue apagando ante la mirada de absoluta traición que debió haber cruzado mi rostro. Lucas intentó una táctica diferente, adoptando un tono desafiante y casi amenazante. Vamos hermano, no te pongas así. Sara y yo solo estábamos liberando algunas tensiones reprimidas. ¿No has escuchado de las tendencias modernas de relaciones abiertas? Esas palabras bastaron para desatarme en una locura de furia incontrolable. Me abalancé sobre Lucas con todas mis fuerzas, dispuesto a matarlo ahí mismo con mis propias manos. Una lucha brutal estalló entre nosotros mientras Sara gritaba histéricamente, incapaz de decidir de qué lado estar. A pesar de mi arranque de adrenalina, Lucas pronto comenzó a dominarme en nuestra trifulca.
Era más musculoso y obviamente estaba en mejor forma física. Sara permaneció paralizada, observando casi inexpresiva la violenta escena que se desarrollaba ante sus ojos. Tras unos minutos interminables de forcejeos y golpes, Lucas finalmente logró someterme contra el suelo, inmovilizándome por completo. Se inclinó hacia abajo y me susurró al oído con un tono siniestro. Esto no tiene que terminar así, hermano. Si mantienes la boca cerrada y finges que nada pasó, todo puede seguir como antes entre nosotros tres. El aire abandonó mis pulmones ante la repugnante insinuación. ¿Acaso esperaba que simplemente aceptara esta abyecta traición y permitiera que siguieran viéndome la cara de idiota? La ira y la repulsión me inundaron con renovadas fuerzas. ¿Nunca? ¿Son unos enfermos y no descansaré hasta que paguen por esto? Le escupí las palabras directamente a la cara, desafiante pese a mi precaria posición. Por un instante, un destello de pura locura cruzó los ojos de Lucas. Su semblante se endureció y su mandíbula se tensó. Pude sentir su agarre reforzándose sobre mí hasta volverse casi doloroso. Está bien, tú lo pediste. Fueron sus últimas palabras antes de que su puño se estampara contra mi cráneo con una fuerza brutal. Todo se volvió negro e insoportablemente silencioso tras ese último golpe. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando finalmente recuperé la consciencia me encontraba atado de pies y manos sobre la cama del motel. Sara y Lucas se paseaban por la habitación, hablando en murmullos tensos. Tenemos que deshacernos de él, es la única forma de seguir con nuestros planes, siseó Lucas en un tono amenazante. ¿Deshacernos? ¿Qué quieres decir con eso exactamente? Sara sonaba genuinamente preocupada, lo cual fue casi risible dadas las circunstancias. Lucas se giró hacia ella con una mirada de absoluta determinación. Tendremos que matarlo. Es la única manera de callar esto de una vez por todas. Un escalofrío de puro terror me recorrió la espalda al escuchar esas palabras. No podía creer hasta dónde estaban dispuestos a llegar para ocultar su enfermiza relación. La persona que una vez amé más que a nada en este mundo estaba considerando asesinarme a sangre fría. Sara se quedó en silencio por un largo momento, como si estuviera sopesando sus opciones. Finalmente, asintió con la cabeza lentamente en señal de aceptación resignada. Está bien, si esa es la única salida, lo haremos. No pude evitar soltar un gemido ahogado ante su respuesta, revelando que estaba consciente y había escuchado todo. Ambos se sobresaltaron al darse cuenta, mirándome fijamente con unos ojos que reflejaban una frialdad casi inhumana. Lucas se acercó lentamente hacia mí con una sonrisa malévola curvando sus labios. Bueno, mírate. El gatito finalmente despertó. Lamento que hayas tenido que escuchar todo eso, pero al menos te ahorramos de la agonía de seguir viviendo en la ignorancia. Se agachó hasta que nuestros rostros quedaron a centímetros de distancia, su aliento envenenado golpeándome en la cara. Puedes estar tranquilo, hermano. Te prometo que no sufrirás demasiado. Las siguientes horas fueron una tortura interminable de incertidumbre y terror. Sara y Lucas permanecieron en la habitación discutiendo en murmullos, lanzándome miradas ocasionales mientras trazaban su diabólico plan. Intenté razonar con ellos, suplicarles que recapacitaran sobre lo que estaban a punto de hacer. Pero fue en vano, sus miradas vacías y faltas de empatía revelaban que ya no quedaba rastro de humanidad en sus almas retorcidas. ¿Por qué estás haciendo esto, Sara? ¿Tan poco significó nuestro matrimonio y familia para ti? Fueron mis últimas palabras dirigidas a ella con voz ronca y desesperada. Por un breve instante, su expresión se suavizó ligeramente, como si un atisbo de duda cruzara su mente. Pero tan rápido como vino, se desvaneció. Nunca te amé realmente. Solo eras un medio para salir de la miseria en la que vivía, escupió con un veneno glacial. Lucas ha sido mi verdadero compañero desde que éramos niños. Lo demás solo fueron obligaciones sociales. Sus palabras me desgarraron por dentro más que cualquier cuchillo. Siempre supe que Lucas había sido problemático, pero nunca imaginé que su influencia tóxica hubiera corrompido así a Sara. La mujer con la que un día soñé envejecer se había consumido por completo, dejando solo un cascarón sin alma. Lucas se acercó y le susurró algo al oído que no alcancé a escuchar. Sara asintió lentamente y se movió hacia la puerta. Adiós, querido. Hubiera sido mejor para todos que nunca nos hubiéramos conocido, fue lo último que me dijo antes de marcharse, dejándome a solas con su lunático hermano. Un sudor frío me cubrió la frente mientras observaba a Lucas rebuscar entre sus pertenencias.
Finalmente, extrajo un pequeño objeto metálico que reconocí al instante, un revólver. Mi corazón pareció detenerse cuando comenzó a cargarlo con una calma aterradora. Muy bien, ha llegado la hora. Admítelo, has estado esperando este momento desde que nos conocimos, ¿no es verdad? Una risa enfermiza brotó de su garganta mientras se pavoneaba ante mí. Con un nudo en la garganta, decidí enfrentarlo con la poca dignidad que me quedaba. Adelante, maldito desquiciado. Si tan solo supieras todo por lo que estás a punto de renunciar. Lucas chasqueó la lengua en un gesto burlón. Oh, yo creo que ganaré mucho más de lo que pierdo en realidad. Tu esposa, tu casa, tus posesiones, todo será mío. Apuntó el arma directamente entre mis ojos con un brillo enloquecido en su mirada. En ese momento, resignado a mi final inminente, cerré los ojos y recordé los momentos de alegría verdadera que una vez tuve con Sara y mis hijos. Eran los recuerdos que me llevaría al otro lado. El estruendo del disparo reverberó a través de la habitación como un trueno ensordecedor. Pero el indescriptible dolor punzante que esperaba nunca llegó. En su lugar, escuché un grito agónico y un fuerte golpe en el suelo. Abrí los ojos de golpe, sorprendido de seguir con vida. Lo que vi fue a Lucas retorciéndose en un charco de su propia sangre mientras sostenía su muslo, el revólver tirado a un lado. Sara se encontraba de pie en la entrada, sosteniendo un bate de béisbol y con una expresión de pura determinación en su rostro. No te atrevas a lastimarlo, bramó, apuntando el bate de forma amenazante en caso de que Lucas intentara algo. Este simplemente la miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Sara, ¿qué estás haciendo? Se suponía que estaríamos juntos para siempre. Balbuceó con voz temblorosa. Sara negó con la cabeza lentamente. No, tú solo me engañaste y envenenaste mi mente en contra de mi propia familia. Nunca permitiré que lastimes a mi esposo o hijos de nuevo. Con un movimiento veloz, tomó el revólver del suelo y lo apuntó hacia su propio hermano. Una expresión de horror cruzó el rostro de Lucas al darse cuenta de que hablaba en serio. No te atrevas. Soy tu sangre, tu familia. ¿No puedes hacerme esto? Ya no más, fue todo lo que Sara respondió antes de apretar el gatillo sin vacilación. El sonido del disparo me perforó los oídos como un pitido agudo interminable. Lucas se sacudió violentamente antes de quedar tendido inmóvil en el suelo, sus ojos abiertos y carentes de vida. Apenas pude reaccionar cuando Sara se apresuró a desatarme de mis ataduras. Con manos temblorosas, me ayudó a incorporarme lentamente de la cama. Sus ojos estaban hinchados y enrojecidos por las lágrimas que corrían libremente por sus mejillas. Lo lamento tanto, sollozó desconsolada mientras me rodeaba con sus brazos en un abrazo desesperado. Te juro que nunca quise lastimarte así. Lucas me manipuló, me hizo creer mentiras sobre nosotros. Sus palabras parecían sinceras, pero en ese momento todavía me encontraba demasiado aturdido y temeroso como para creerle por completo. No sabía si esta era un truco final o si realmente había matado a su propio hermano por mí. Lo único que sabía era que mi mundo ya nunca volvería a ser el mismo. La Sara que una vez conocí y amé con toda mi alma se había ido para siempre, independientemente del desenlace. En su lugar había quedado esta mujer quebrada y perturbada, capaz de cometer los actos más atroces en nombre del amor retorcido que la unía a su hermano. Con Lucas muerto y Sara enfrentando cargos por asesinato, no tenía más opción que aceptar la amarga realidad de que mi matrimonio había terminado de la forma más trágica posible. Todo lo que me quedaba era intentar recomponer los restos de mi vida destrozada y ser fuerte por mis hijos, que ya habían perdido demasiado. Mientras las sirenas de policía se acercaban a lo lejos, abracé con fuerza a Sara por última vez, no como un esposo sino como un extraño reconfortando a una mujer mentalmente rota. Susurré una sola frase que sellaría el cierre definitivo de este capítulo interminable de traición y locura. Adiós, Sara. Adiós para siempre.